¿Alguna vez has oído hablar de un rey que ascendió al poder con tan solo 8 años de edad y se convirtió en uno de los más grandes reformadores de la historia? Un rey que, por sí solo, guió a su pueblo desde el borde del colapso espiritual hacia uno de los mayores avivamientos jamás registrados. Hoy, estamos descubriendo la inspiradora historia de Josías, el rey más joven de Judá y el que devolvió a toda una nación a Dios. Su reinado no fue nada menos que extraordinario. En una época de idolatría, corrupción y desesperanza, Josías tomó decisiones audaces que transformaron a su nación. Pero, ¿cómo logró este joven rey tal grandeza? ¿Cómo superó la oscuridad que lo rodeaba? ¿Y qué podemos aprender hoy de su fe, valentía y arrepentimiento? Quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia no trata solo de la historia. Trata sobre el poder de la devoción de una persona hacia Dios. Exploraremos las increíbles lecciones de la vida de Josías que aún resuenan hoy en día. Además, no querrás perderte el giro trágico que marcó el final de su reinado y cómo su legado continúa inspirando a los creyentes a través de las generaciones. Si estás listo para sumergirte en una historia de fe, liderazgo y el poder transformador de Dios, entonces dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Y no olvides suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo a la vida historias poderosas de la Biblia. Y déjanos saber en los comentarios qué crees que hace a un gran líder. ¿Cómo te inspira la historia de Josías? Comparte este video con otros que necesiten ánimo hoy. Vamos a difundir la increíble historia de Josías, un rey que buscó a Dios con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas, y transformó a una nación. Empecemos. La historia de Josías comienza en 2 de Reyes, capítulo 22, y 2 de Crónicas, capítulo 34. Nació en un periodo oscuro en la historia de Judá, donde su padre, el rey Amón, y su abuelo, el rey Manasés, llevaron a la nación a la idolatría, dándole la espalda a Dios. El rey Manasés, en particular, es recordado como uno de los reyes más malvados en la historia de Judá. No solo construyó altares a dioses paganos, sino que incluso sacrificó a su propio hijo en el fuego. 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Derramando sangre inocente y llenando Jerusalén de violencia y corrupción. El rey Amón siguió sus pasos, llevando al pueblo aún más profundo en la idolatría. Pero Dios tenía un plan diferente para Josías. Cuando Amón fue asesinado por sus propios siervos después de reinar solo 2 años, 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 23, Josías, su hijo, fue puesto en el trono. Imagina, con solo 8 años de edad y arrojado a una posición de inmenso poder y responsabilidad, pero llegaría a ser uno de los más grandes reyes que Judá haya visto. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 2. El temprano reinado de Josías fácilmente podría haber seguido el camino de su padre y su abuelo, ya que el reino estaba sumido en la adoración de ídolos, rituales paganos y decadencia moral. Pero la Biblia nos dice que incluso siendo un niño, Josías se destacó por su corazón hacia Dios. A pesar de su juventud y a pesar de las influencias corruptas a su alrededor, Josías eligió un camino de rectitud. Esto no fue una hazaña menor, dado que estaba rodeado de consejeros, funcionarios y ancianos que habían estado inmersos en la idolatría durante generaciones. Imagina ser un rey de 8 años en un reino lleno de idolatría y corrupción. El pueblo había abandonado al verdadero Dios de Israel por Baal, Asera y otras deidades extranjeras. Sin embargo, contra todo pronóstico, Josías permaneció firme en su búsqueda de la justicia. Caminó en los caminos de su antepasado David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, un testimonio notable de su carácter. Incluso a tan corta edad, cuando Josías cumplió 16 años, durante el 8º año de su reinado, ocurrió algo extraordinario. La Biblia nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, que comenzó a buscar al Dios de su padre David. Esto marca un punto de inflexión crucial. A diferencia de sus predecesores, Josías activamente buscó a Dios, mostrando un profundo deseo de conocer al Señor y seguir sus caminos. No esperó a ser mayor o más experimentado. Incluso siendo un adolescente, el corazón de Josías estaba decidido a restaurar la verdadera adoración en Judá. Leamos la escritura. En el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. En un momento en que otros reyes podrían haber sido influenciados por la riqueza, el poder y las tradiciones de sus padres,
Josías estaba más preocupado por alinearse con la voluntad de Dios. Esta búsqueda sentaría las bases para uno de los avivamientos espirituales más significativos en la historia de Israel. Su deseo de volver a los caminos del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Fue el primer paso hacia guiar a su nación lejos de la oscuridad y de regreso a la luz de la verdad de Dios. Es importante destacar que en estos primeros años, Josías aún no estaba involucrado en reformas públicas. En su lugar, pasó este tiempo preparándose espiritualmente, aprendiendo sobre las leyes de Dios y construyendo una relación personal con Él. Este periodo de crecimiento y preparación espiritual, más tarde, le permitiría llevar a cabo los dramáticos cambios que barrerían la nación. Incluso a una edad temprana, Josías entendió que buscar a Dios no se trataba solo de seguir reglas, se trataba de una devoción profunda y personal. Sabía que Judá necesitaba más que una reforma superficial. Necesitaban un avivamiento espiritual, un retorno a la relación de pacto con Yahvé que sus antepasados habían abrazado una vez. Cuando Josías cumplió 20 años, su profunda transformación espiritual se había convertido en una ardiente pasión por la reforma nacional. Ya no era un niño buscando a Dios en privado, ahora era un hombre de acción, listo para confrontar la idolatría que había plagado a Judá durante generaciones. Tomó medidas audaces y decisivas para librar la tierra de toda forma de adoración de ídolos. Y esto no fue una tarea pequeña. Judá, al igual que el reino vecino de Israel antes de él, había estado sumido en la adoración de ídolos durante décadas. Altares a Baal, santuarios dedicados a la diosa Asera y lugares altos de adoración pagana salpicaban el paisaje. Estos no eran solo símbolos religiosos, estaban profundamente arraigados en el tejido social y político de la nación. El paganismo se había infiltrado en todos los rincones de la sociedad, por lo que derribarlo significaba desafiar no solo el sistema religioso, sino también la cultura y las tradiciones que muchos habían llegado a aceptar. A los 20 años de edad, en el 12º año de su reinado, Josías asumió el manto de la reforma con valentía y determinación. La Biblia registra en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 4, que Josías no se limitó a hacer cambios superficiales, eliminó por completo todo rastro de idolatría que pudo encontrar. Leamos la escritura: derribaron en su presencia los altares de los Baales, e hizo pedazos los altares de incienso que estaban sobre ellos, y destrozó las imágenes de Asera y los ídolos. Tomemos un momento para apreciar la magnitud de lo que esto significaba. Baal y Asera eran dos de las deidades más prominentes adoradas en la religión cananea. Los altares de Baal a menudo se colocaban en colinas altas o cimas de montañas, simbolizando poder y dominación. Mientras tanto, los postes de Asera eran árboles sagrados u objetos de madera erigidos junto a los altares. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Y representaban a las diosas de la fertilidad. Estos ídolos se habían arraigado en la vida de las personas, ofreciendo una falsa sensación de seguridad, prosperidad y placer. Josías, sin embargo, sabía que estos símbolos eran una abominación para el Dios de Israel, la causa misma de la caída espiritual de Judá. Entonces, en lugar de tolerar o comprometerse con esta idolatría, decidió destruirla. Ordenó que se destrozaran todos los altares de Baal, que se cortaran todos los postes de Asera y que se pulverizara toda imagen tallada. Pero Josías no se detuvo allí. No solo eliminó los ídolos en Jerusalén, el corazón de Judá, sino que extendió sus reformas por toda la tierra. La campaña de Josías alcanzó incluso el reino del norte de Israel, que había sido devastado y dispersado por los asirios décadas antes. El reino del norte, aunque bajo control asirio, aún conservaba restos de adoración idolátrica, particularmente en Betel y Samaria, donde se habían erigido becerros de oro para la adoración desde los días de Jeroboam. Leamos la escritura: aún el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel,
También aquel altar y el lugar alto lo destruyó. Segundo de Reyes, capítulo 23. Versículo 15. Las reformas de Josías no estuvieron limitadas por fronteras geográficas o políticas. Estaba comprometido a restaurar la verdadera adoración a Dios, incluso en regiones que hacía tiempo habían abandonado el pacto. Este fue un movimiento audaz. Es importante recordar que Betel fue una vez el centro religioso del reino del norte, donde Jeroboam, el primer rey de Israel, colocó becerros de oro para evitar que su pueblo adorara en Jerusalén. Primer de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 29. Las acciones de Josías fueron un ataque directo a esa rebelión de larga data contra Dios. Mientras los hombres de Josías recorrían la tierra, quemaron los huesos de los falsos sacerdotes sobre sus altares profanados, cumpliendo una profecía hecha más de 300 años antes por un hombre de Dios, en Primer de Reyes, capítulo 13, versículo 2. El simbolismo era claro. El poder de estas deidades paganas fue completamente destruido en la presencia del único y verdadero Dios de Israel. Las reformas de Josías no fueron solo un gesto simbólico, fueron una purga total y completa de la idolatría en la tierra. No se conformó con simplemente cerrar estas prácticas paganas. Quería borrar todo rastro de ellas, asegurándose de que no quedara ningún remanente de idolatría. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 14, nos dice que incluso profanó los lugares altos cubriéndolos con huesos humanos, haciéndolos inservibles para futuros usos. Pero la pregunta sigue siendo ¿por qué fue Josías tan implacable en sus reformas? ¿Por qué llegó a tales extremos para destruir hasta el último ídolo? La respuesta se encuentra en su devoción a Dios y en su entendimiento de que la verdadera adoración a Yahvé no podía coexistir con la idolatría. Josías sabía que la presencia de estos dioses falsos no solo era una ofensa para Dios, sino que era un cáncer espiritual que estaba consumiendo el alma de la nación. El pueblo de Judá se había apartado del Dios viviente, el Dios que los había liberado de Egipto, y había abrazado a los dioses de las naciones. Para Josías, no bastaba con simplemente llamar a un retorno al Señor. Los ídolos debían ser destruidos para limpiar la tierra y permitir que la verdadera adoración echara raíces una vez más. Las acciones de Josías fueron audaces, peligrosas y transformadoras. Este fue un tiempo en que la idolatría no solo era tolerada, sino que era una parte central de la vida en Judá. Al confrontar el paganismo profundamente arraigado de frente, Josías arriesgaba alienar a figuras poderosas en la sociedad. Muchos de los sacerdotes, profetas y nobles habían sido cómplices en esta idolatría. Sus reformas fueron un desafío directo a su autoridad y su forma de vida. Pero Josías no se dejó intimidar. Impulsado por su amor a Dios y su deseo de ver a la nación regresar al pacto. Él sabía que si la nación iba a ser restaurada, debían comenzar limpiando la podredumbre espiritual que se había arraigado durante tanto tiempo. Esto no fue solo un gesto simbólico, fue el comienzo de un avivamiento nacional, un avivamiento que traería al pueblo de Judá de vuelta a la adoración del único y verdadero Dios. A medida que el reinado de Josías avanzaba, su devoción a Dios continuaba profundizándose. Uno de los momentos más cruciales de su gobierno llegó en el 18º año de su reinado, cuando tenía 26 años. Josías ordenó una importante renovación del templo en Jerusalén. El templo había caído en el abandono después de décadas de negligencia y mal uso durante los reinados de su abuelo, el rey Manasés, y su padre, el rey Amón. No solo había sido dañado físicamente, sino que también había sido espiritualmente profanado por la adoración de ídolos y los rituales paganos que se habían llevado a cabo dentro de sus muros. Mientras los trabajadores comenzaron a reparar el templo, ocurrió algo extraordinario. El sumo sacerdote Hilcías hizo un descubrimiento trascendental que cambiaría el curso del reinado de Josías y la historia de Judá. Escondido dentro del templo, probablemente olvidado durante generaciones, Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Se encontró un rollo del libro de la ley que se cree era una copia del Deuteronomio. No era un rollo ordinario.
Era la ley del pacto dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, leyes que estaban destinadas a guiar al pueblo de Israel en su relación con Dios. De alguna manera, en medio de toda la corrupción y la idolatría, la palabra de Dios se había perdido. Leamos la escritura. El sumo sacerdote Hilcías dijo al secretario Safán: «He hallado el libro de la ley en la casa del Señor, segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Este descubrimiento fue monumental. Durante años, el pueblo de Judá había vivido en la ignorancia de los mandamientos de Dios. El pacto que los unía a Dios había sido olvidado, enterrado bajo años de adoración pagana y decadencia moral. Ahora, las palabras del pacto habían sido redescubiertas, y era hora de enfrentar la verdad. Cuando Safán leyó el contenido del libro de la ley a Josías, la reacción del rey fue inmediata e intensa. La Biblia nos dice en 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 11, que al escuchar las palabras, Josías rasgó sus vestiduras en una dramática muestra de dolor y pesar. ¿Por qué reaccionó Josías con tanta fuerza? Porque las palabras de la ley dejaban claro cuán lejos se había desviado el pueblo de los mandamientos de Dios. La nación había violado el pacto de casi todas las formas posibles. La idolatría, la injusticia, el desprecio por el sábado y las festividades, todo quedó expuesto en el libro de la ley. Josías, un rey que había buscado honrar a Dios, se dio cuenta de cuánto había rebelado la nación contra él, y estaba desconsolado. Rasgarse las vestiduras era un signo tradicional de luto, dolor y arrepentimiento en el antiguo Israel. Para Josías, era más que un signo de pesar personal, era una expresión de la culpa colectiva de toda la nación. Judá no había cumplido su pacto con Dios, y ahora el juicio se cernía sobre ellos. Pero Josías no se contentó solo con lamentarse. Inmediatamente envió una delegación para consultar al Señor a través de la profetisa Hulda. Este acto mostró la humildad de Josías y su deseo de obtener guía divina. A pesar de ser el rey, buscó la sabiduría de los profetas de Dios para entender qué debía hacer. Entendía que la situación era grave y quería saber cómo proceder. La profecía de Hulda fue una confirmación sombría de lo que Josías temía. Leamos la escritura. Así dice el Señor: voy a traer desastres sobre este lugar y su pueblo, conforme a todo lo que está escrito en el libro que ha leído el rey de Judá, 2 de Reyes, capítulo 22. Versículo 16. En Hulda entregó un mensaje escalofriante. El destino de Judá estaba sellado. Debido a su idolatría persistente y desobediencia, el juicio de Dios se acercaba, tal como el libro de la ley lo había advertido. Las maldiciones por romper el pacto, detalladas en Deuteronomio, capítulo 28, pronto caerían sobre la nación. El pueblo había dado la espalda a Dios por demasiado tiempo, y ahora enfrentarían las consecuencias. Esta no era la noticia que Josías esperaba, pero había un destello de esperanza. Debido a la humildad y al arrepentimiento de Josías, Dios prometió que el desastre no ocurriría durante su vida. En 2 de Reyes, capítulo 22, versículos 19 y 20, el Señor habló a través de Hulda, diciendo que el corazón quebrantado de Josías y sus lágrimas lo habían conmovido, y como resultado, Josías sería librado de ver la destrucción de Judá. Leamos la escritura: porque tu corazón fue sensible y te humillaste ante el Señor cuando escuchaste lo que he hablado. Tus ojos no verán todo el desastre que voy a traer sobre este lugar. 2 de Reyes, capítulo 22, versículos 19 y 20. A pesar de la sombría profecía de desastre venidero por parte de la profetisa Hulda, Josías no se desanimó. Su corazón por Dios era íntegro, y en lugar de desesperarse, eligió actuar. Entendía que, aunque el juicio pudiera llegar a Judá, aún era posible guiar al pueblo de regreso a Dios y restaurar el pacto que había sido descuidado durante tanto tiempo. Josías sabía que un arrepentimiento privado no era suficiente. Toda la nación necesitaba ser llevada de vuelta al alineamiento con los mandamientos de Dios. Necesitaba guiar al pueblo, no solo con palabras, sino con el ejemplo, en una demostración pública y poderosa de fe y compromiso. Y así, Josías reunió a todos, desde el más grande hasta el más pequeño, en el templo en Jerusalén. Esta no fue una asamblea pequeña. Desde el pueblo común hasta los sacerdotes, desde los ancianos hasta los niños más pequeños, todo Judá fue llamado a escuchar las palabras del libro del pacto. Imagina la escena: miles de personas llenando el patio del templo,
con sus ojos fijos en el joven rey, mientras se paraba junto a la columna, el mismo lugar donde los reyes hacían sus juramentos. Josías, el rey que ya había demostrado su celo al derribar ídolos y destruir altares paganos, ahora se encontraba ante el pueblo para leer en voz alta las palabras del pacto. La Biblia nos dice en 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 2, que Josías leyó todas las palabras del libro del pacto, un recuento detallado de las leyes, mandamientos y promesas hechas entre Dios e Israel. Esto habría incluido las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, que se encuentran en Deuteronomio capítulo 28, las cuales habían estado perdidas por tanto tiempo. Al pueblo de Judá se le estaba recordando la santidad y justicia de Dios. También se les estaba recordando su misericordia y su disposición a perdonar, siempre que volvieran a Él con corazones sinceros. Después de leer las palabras del pacto, Josías hizo algo realmente notable. No solo llamó al pueblo al arrepentimiento y a la obediencia, él lideró el camino. La Biblia nos dice en 2 de Reyes capítulo 23 versículo 3, luego el rey se puso junto a la columna e hizo un pacto ante el Señor, de seguir al Señor y guardar sus mandamientos, estatutos y decretos con todo su corazón y con toda su alma. Aquí vemos la profundidad del compromiso de Josías. No estaba haciendo una declaración casual o política. Estaba prometiendo, con todo su corazón y alma, seguir al Señor, obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos, sin importar el costo. Este fue un acto de devoción personal, pero también fue uno nacional. Josías estaba actuando como el representante de toda la nación, guiándolos de regreso a Dios. Su pasión y sinceridad inspiraron al pueblo, y ellos también se unieron a esta renovación del pacto. Este momento fue monumental. No se trataba solo de palabras. Se trataba de restaurar la relación rota entre Dios y su pueblo. Durante años, Judá se había alejado de su verdadero llamado como el pueblo de Dios, abrazando la idolatría y olvidando el pacto que se había establecido en el monte Sinaí. Ahora, a través del liderazgo de Josías, el pacto se estaba renovando, y la nación estaba siendo recordada de su identidad como el pueblo elegido de Dios. Pero Josías no se detuvo allí. La renovación del pacto no fue solo un evento único. Condujo a una observancia renovada de los mandamientos de Dios, comenzando con la celebración de la Pascua, esta antigua fiesta que conmemora la liberación de los israelitas de Egipto, había sido descuidada durante muchos años. De hecho, 2 de Reyes, capítulo 23, versículos 21 al 23, nos dice que no se había observado una Pascua como esta desde los días de los jueces. Esto significa que ni siquiera los grandes reyes como David y Salomón habían celebrado la Pascua con el mismo nivel de detalle y compromiso que Josías lo hizo. Leamos la Escritura. El rey dio esta orden a todo el pueblo: celebren la Pascua al Señor su Dios, como está escrito en este libro del pacto. No se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. 2 de Reyes, capítulo 23, versículos 21 al 23. La Pascua no era solo un ritual religioso. Era un poderoso recordatorio de la liberación de Dios, su fidelidad y su misericordia. Para el pueblo de Judá, celebrar la Pascua de la manera en que Josías la ordenó fue una declaración pública de su regreso a Dios. Simbolizaba su deseo de estar nuevamente bajo la protección de su pacto, de experimentar las bendiciones que vienen de la obediencia y de reconocerlo como su verdadero rey. Las reformas de Josías, simbolizadas por la renovación del pacto y la celebración de la Pascua, marcaron un nuevo comienzo para Judá. La nación, que una vez estuvo al borde del colapso espiritual total, estaba volviendo a la vida. Bajo el liderazgo de Josías, el pueblo regresó a la adoración del único y verdadero Dios, y la ley de Moisés, antes olvidada, volvió a ser central en sus vidas. Este periodo de renovación y avivamiento es uno de los puntos más altos en la historia de Judá. Josías había logrado volver los corazones del pueblo a Dios, aunque solo fuera por un tiempo. Su reinado fue un testimonio del poder de un liderazgo justo, la importancia de la palabra de Dios y la necesidad de obedecer el pacto. A pesar de la fe extraordinaria de Josías y de todo el bien que había hecho para restaurar a Judá a la verdadera adoración de Dios, su vida terminó de manera trágica e inesperada. En 2 de Reyes, capítulo 23, versículos 29 al 30, aprendemos sobre las circunstancias de su muerte. Fue en el año 609 a.C., y el panorama geopolítico estaba cambiando dramáticamente.
El faraón Necao de Egipto estaba liderando su ejército hacia el norte, viajando por la región para ayudar a los asirios en su lucha continua contra el poder emergente de Babilonia. Mientras Necao se dirigía hacia el río Éufrates, Josías, por razones que no están del todo claras, decidió confrontarlo. Josías, quien había sido un fiel siervo de Dios durante todo su reinado, tomó la fatídica decisión de enfrentarse en batalla al faraón Necao. Pero aquí es donde las cosas se complican. Según Segundo de Crónicas, capítulo 35, el faraón Necao envió mensajeros a Josías advirtiéndole que no interfiriera. Necao afirmaba que estaba en una misión de parte de Dios, sí, de parte del mismo Dios, y que Josías no tenía derecho a oponerse. Le dijo a Josías: Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, que está conmigo, o Él te destruirá. Segundo de Crónicas, capítulo 35, versículo 21. Es un momento desconcertante. ¿Por qué Josías, un rey tan comprometido a seguir a Dios, ignoraría esta advertencia? Algunos estudiosos sugieren que Josías pudo haber malinterpretado el mensaje de Necao o haber creído que Dios tenía otros planes para Judá. Otros creen que Josías vio la alianza de Egipto con Asiria como una amenaza para la seguridad de Judá y quiso detenerla. Cualquiera que haya sido la razón, Josías se disfrazó y lideró a su ejército en la batalla en Megido. La batalla en Megido fue rápida y devastadora. La Biblia nos dice en Segundo de Reyes capítulo 23 que Josías fue herido por arqueros, mortalmente herido. Sus siervos lo llevaron deprisa de regreso a Jerusalén, donde murió a la edad de 39 años. Su muerte fue un profundo choque para la nación de Judá. Leamos la escritura. Mientras Josías era rey, el faraón Necao, rey de Egipto, subió al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías salió a enfrentarlo en batalla, pero Necao lo enfrentó y lo mató en Megido. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 29. La pérdida de Josías fue más que la muerte de un rey. Fue el final de una era. Josías había traído esperanza y avivamiento a Judá. Había derribado ídolos, restaurado el templo y guiado al pueblo de regreso a Dios. Ahora, en un instante, esa esperanza parecía extinguirse. La nación lamentó profundamente la muerte de Josías. El mismo profeta Jeremías compuso lamentaciones en su honor, lo que indica claramente el profundo respeto y afecto que el pueblo tenía por él. Imagina la tristeza que llenó las calles de Jerusalén. El rey que había guiado a Judá a través de un tiempo de renovación espiritual, que había revivido el pacto y que había restaurado la verdadera adoración, ahora estaba muerto. La Biblia menciona en Segundo de Crónicas, capítulo 35, versículos 24 y 25, que todo Judá y Jerusalén lamentaron a Josías. No fueron solo los élites o los sacerdotes quienes lloraron, fue el pueblo común, toda la nación. Sabían que no solo habían perdido a un rey, sino a un líder justo y piadoso. Pero la muerte de Josías fue más que una tragedia nacional. También fue un punto de inflexión en la historia de Judá. Después de su muerte, Judá rápidamente cayó en el caos político y el declive espiritual. El hijo de Josías, Joacás, lo sucedió, pero su reinado duró solo 3 meses antes de ser depuesto por el faraón Necao y llevado al cautiverio. Los reyes que siguieron a Josías no caminaron en los caminos del Señor, y en pocas décadas Jerusalén caería ante Babilonia y el pueblo de Judá sería llevado al exilio. A pesar de las trágicas circunstancias de su muerte y del oscuro periodo que siguió, el legado de Josías como un rey justo y piadoso permanece como uno de los puntos más brillantes en la historia de Judá. La Biblia nos da un resumen profundo del reinado de Josías en Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 25, diciendo: Ni antes ni después de Josías hubo un rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Josías fue único entre los reyes de Judá. No siguió a Dios con una devoción a medias. La Biblia nos dice que buscó al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Estaba comprometido con la palabra de Dios de una manera que lo diferenciaba, no solo de sus predecesores malvados, sino incluso de los grandes reyes como David y Salomón. El celo de Josías por Dios y su ley fue incomparable, y debido a eso, se destaca como uno de los reyes más justos en la historia de Israel y Judá. Pero la historia de Josías también nos recuerda la naturaleza frágil de la vida humana y el liderazgo. Incluso los líderes más justos no están exentos de la tragedia.
Su muerte prematura nos enseña que, aunque los líderes humanos vienen y van, el plan y propósito de Dios continúan. Las reformas de Josías retrasaron el juicio, pero no pudieron evitarlo por completo. El pueblo de Judá había dado la espalda a Dios durante demasiado tiempo, y las consecuencias eran inevitables. Sin embargo, la vida de Josías nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, la fidelidad de una persona puede marcar una diferencia profunda. La muerte de Josías fue trágica, pero su legado perdura. Nos mostró lo que significa seguir a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, incluso ante desafíos abrumadores. Y aunque Judá enfrentaría la destrucción y el exilio, la vida de Josías se mantiene como un testimonio del poder de la fidelidad, la obediencia y el liderazgo piadoso. Al reflexionar sobre su historia, que nos inspire a buscar a Dios con la misma pasión y devoción que distinguieron a Josías como uno de los más grandes reyes de la Biblia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Josías. Su reinado pudo haber sido interrumpido, pero su legado de fidelidad perdura. Si la historia de Josías te inspiró, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con otros. Déjanos saber en los comentarios cuál fue la lección de la vida de Josías que más te impactó. Hasta la próxima, sigue buscando a Dios con todo tu corazón.